Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Felicitamos a todas las féminas de nuestro país y del mundo en su día. Les deseamos que pues, los logros alcanzados al día de hoy pues, sigan fortaleciéndose, sigan expandiéndose, sigan ampliándose. Si vemos realmente el aporte de las mujeres en nuestra vida productiva, en nuestra vida educativa, en la participación política también, se ha ido incrementando de manera sustancial y como debe ser, realmente. Pues muchas felicidades. Esperamos que todos los anhelos y conquistas que aún están pendientes puedan ser logradas en estos años por venir. Felicidades a nuestras mujeres, abnegadas madres de todas nosotros. Bueno, ¿qué tenemos para iniciar la semana? Segunda semana del mes de marzo. Estamos prácticamente camino a la Semana Santa. Pronto, eso está ahí casi al doblar la esquina. Y en el país tenemos el plan de vacunación que va caminando de manera excelente. Ayer señalaba el presidente Luis Abinader que nosotros ahora mismo estamos catalogados en el segundo lugar en América Latina por la velocidad y la eficiencia con que se ha ido ejecutando y la rapidez. Llegaron las 350.000 vacunas del Serum Institute de la India, las 20.000 de comprada, las 30.000 de donación, más las 850 y tantos mil que provinieron desde el Sinopharm de la China, y el gobierno ha empezado a vacunar docentes, adultos mayores de 70 años y muchos que se han ido colando, pero bueno, ahí vamos. Señaló que en el distrito, ayer por ejemplo en el Distrito Nacional se vacunaron 11.000 profesores. 11.000 profesores, y estamos después de Chile, que es el país que más eficientemente ha ejecutado su plan de vacunación. Estamos nosotros. Se veía unos gráficos del Financial Times que hacía referencia a realmente ese logro que señala el presidente Luis Abinader, que República Dominicana en el esquema de vacunación está ahora mismo en una segunda posición. Tenemos unos 300.000 y tantos vacunados. Obviamente eso se valora en función de la cantidad de la población. Por ejemplo, un sistema que está controlado en cuanto al COVID es, por ejemplo, cuando se tienen alrededor de 50.000 vacunados por cada 100.000 habitantes. Entonces, ese es el esquema. Por ejemplo, se señala que en Santo Domingo estamos en un punto caliente porque estamos teniendo Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, de la provincia y la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, estamos promediando entre 100 a 120 contagiados por cada 100.000 habitantes. Entonces eso es peligroso. Cuando se sobrepasan esos niveles es donde se pierde el control, lo cual no ha venido sucediendo. Sin embargo, en la República Dominicana, en el día sábado fueron notificados 573 casos, el domingo 587. Fíjense ustedes, 587, 573, menos de 600 casos, muy parecidas las dos cifras. En realidad, en total, 1.160 contagiados el fin de semana fueron notificados en el boletín número 353 del Ministerio de Salud Pública. Se tomaron unas 6.000, ahora les digo 6.261 muestras, y la positividad está rondando el 16%. Advertía el viernes, creo que era el viernes, que la positividad de 16% me preocupa en cierta medida por la tendencia, porque la positividad en las últimas 4 semanas era de 11.89, menos de 12%. Y si de 12 se ha disparado a 16, eso es un 25% de crecimiento. La tasa, la velocidad, el overdrive, 25% de crecimiento. Entonces, esas son las cosas que hay que prestarle atención. Sin embargo, una positividad de 16%, vacunándose a la población adulta, adultos mayores, 70, se informaba que los que llevaran a vacunar a sus adultos mayores de 80 años iban a ser inoculados junto con las personas, como una especie de incentivo. Bueno,
no está mal, no está mal. Yo creo que si hay una persona que atiende a alguien y están juntos y lo lleva, yo creo que debieran vacunarlo porque no puede dejarlo solo, entonces esperar y ese tipo de cosas. En todo caso es buena la intención, es saludable, es buena la que señalaba la vicepresidenta con relación a eso. Y lo que tenemos es eso. En el fin de semana 1.660 contagios, hubo 7 casos de fallecimientos notificados, ¿verdad? Tenemos a la fecha 3.172 fallecidos por COVID, cifras que tenemos que tener pendientes, 3.172, vamos camino a los 3.200. Las tendencias de la ocupación de camas es positiva, hemos ido disminuyéndola. Recuérdense que en alguna ocasión estuvimos cerca del 50%, 45% y hasta más. Pues ahora mismo tenemos un 20% de las camas ocupadas en el sistema sanitario nacional, incluye en clínicas privadas, hospitales, etcétera, ¿no? Tenemos 544 personas ocupando camas de 2.663 camas disponibles que tenemos en el país. 94 personas con ventiladores, hemos ido bajando, el viernes, el jueves decía que teníamos unas 170, 94 personas con ventiladores y en unidades de cuidado intensivo solamente 191 pacientes para un 35% de ocupación. Es muy bueno lo que estamos viendo en cuanto a las infecciones, a los contagios y en cuanto a la ocupación de camas, que es el punto nodal, primordial, fundamental en cuanto al COVID se refiere, porque les repito cuál es el esquema. De 100 contagiados, aproximadamente el 85% de manera ambulatoria, con las cepas que se conocen, porque la cepa de Sudáfrica y la que se detectó en el Reino Unido daba que tenía una positividad mayor aún, de un 30% de contagio, de infección, de virología, no sé, de facilidad de contagio. Entonces, si usted cae en el 15% que tiene que ir a los hospitales y esa infección es tan generalizada, los contagios se multiplican exponencialmente, vamos a saturar con ese 15% se van a saturar las clínicas y hospitales. Y cuando se llegue una persona adicional no va a tener espacio, como hubo casos. Recordemos que en California hubo casos en donde llegaban las ambulancias con los enfermos ahí graves, en problemas críticos y no podían recibirlos en las emergencias y en los triajes porque no había espacio, no había disponibilidad, estaba todo saturado. Que tuvieron que alquilar trailers para habilitarlos, refrigerados, para habilitarlos como morgues. Esas son las cosas, no nos olvidemos, nosotros no hemos pasado estos rápidos, nosotros estamos avanzando y es muy bueno que ocupemos el segundo lugar en cuanto a que estamos vacunando, como dice el presidente Luis Abinader, lo cual es felicitable, lo cual es loable, hay que auparlo, hay que continuar, pero hay que tener conciencia y saber de que aún estamos batallando con este mal, que todo estamos en el inicio, que hay que llevar a vacunar a todos nuestros adultos mayores, que hay que irse a vacunar cuando nos toque y de manera consciente mantener, por supuesto, los mecanismos de los protocolos de sanidad, distanciamiento, manitos limpias para higienizarse, las mascarillas de manera permanente, porque por ejemplo ahí vemos en Estados Unidos que ya porque están avanzando más de 75 millones de vacunados, etcétera, etcétera, hay estados en donde están liberalizando ningún tipo de restricción. Los mismos locos que andaban cuando la pandemia estaba disparada a sus máximos niveles, ahora están quitando todas las medidas, porque es asunto más la política que otra cosa lo que está primando en ese caso. Nosotros no debemos jugar con eso, nosotros tenemos que mantener la cordura, las autoridades que no bajen la guardia, porque nosotros no aguantamos, como les venía diciendo anteriormente, otro trancón de la economía, otra detención de la economía, ningún confinamiento, nadie lo va a aguantar, ningún país, hay hasta problemas sociales, revueltas y ese tipo de cosas. Entonces,
Lo que no se debe permitir es que el tigueraje, entiéndaseme en el sentido apropiado, esté por ahí haciendo y deshaciendo sin ningún tipo de control de las autoridades. Usar inteligencia para fines de que eso sea realmente controlado, que no se puedan afectar de que no paguemos los justos por los pecadores. Los restaurantes con su aforo del 60% que se les otorgó, se les permite, están trabajando de manera muy apropiada, lo notas, lo ves. Ahora hay sitios, y ahí es donde las autoridades deben intervenir y actuar, en donde están, parece que cogiendo sus cheles y permitiendo que las cosas anden a lo que agarre mi bon. Y eso no se debe permitir porque entonces vamos a perjudicarnos todos, Yo entiendo que las autoridades están haciendo un buen papel, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista monetario también. Por ejemplo, los 215.000 millones de facilidades de liquidez ampliada, rápida, que ha otorgado el Banco Central para los hogares, para los sectores productivos, las pequeñas y las medianas empresas, han sido muy positivos. Por ejemplo, la calificadora de riesgo Fitch Rating señala que el país tiene AA- y que destaca los esfuerzos realizados para mantener la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Y esos son temas importantes porque si Fitch degrada nuestro rating, se nos encarece el costo del financiamiento cuando vayamos a los mercados de capitales. Y dice Fitch entre sus comentarios que las preocupaciones sobre la liquidez de la moneda extranjera que se habían planteado para mayo 20 fueron resueltas. El gobierno tomó unos 2.000 millones de dólares en enero con los bonos que emitió y se ha aumentado el índice de liquidez de la economía por encima de la liquidez internacional de las monedas fuertes. Recuérdense que tenemos unos 12.000, decía el gobernador, 12.500 millones aproximadamente de dólares, equivalente a unos 8 meses de importaciones. Dice que por encima de un 15% del producto, que es más de lo que pide y exigen los requerimientos del Fondo Monetario, por ejemplo. Y se ha aumentado el índice de liquidez internacional de nuestra economía en más de un 160%. O sea, esa emisión de los 2.500 millones de dólares aproximadamente que se hicieron, permitieron cubrir las necesidades de financiamiento, la mitad de las necesidades de financiamiento de este año 2021, y vamos por el tercer mes. O sea, en julio pues veremos cómo están los ingresos, veremos cómo están las recaudaciones, ¿verdad? Veremos cuáles son las proyecciones y qué otra partida de financiamiento se requiera, pero de que vamos bien, y además de eso, según señala Fitch Rating, que es una calificadora de riesgo que establece las potencialidades de entrar en default de los países, de entrar en problemas, y mientras mejor rating te dan, pues menor tasa de interés, menor riesgo es percibido por los mercados y menor tasa de interés pues te cobran, porque a mayor riesgo, mayor tasa de interés, tú tienes que pagar más por el dinero que buscas prestado. Entonces, también felicita a Fitch que el gobierno hizo un manejo de pasivos con un vencimiento de deuda ahora al 21, que la canceló de 427 millones, los cuales como debe ser, o sea, por un rollover, por tomar un reenganche y salir de esa deuda, pero lo importante es que estamos limpios y no tenemos problemas con el ciclo internacional, o sea, que estamos bien. Y eso habla muy bien porque de eso se trata. Si la economía camina bien, nos va bien a todos. Los entes privados que salen a los mercados, pues se financian, si fuera en financiarse en moneda dura extranjera, se financian a tasas más bajas porque el riesgo país es menor. Entonces, mientras mejor sea el desempeño de la economía, mejor nos va a todos. Mientras más estabilidad haya, más previsiones, más pronósticos de certeza hay a futuro y los inversionistas pueden proyectar cuáles serán sus costos, cuáles serán sus ingresos, cuáles serán sus ganancias y de manera correspondiente pues tendrá beneficios el Estado. Y si el Estado tiene beneficios a través del cobro de los impuestos por esos emprendimientos productivos, reproductivos que producen riqueza, que generan ganancias a todo el mundo, pues puede de esa manera también contribuir en el desarrollo con mayor presteza, pues tendrá más recursos disponibles para los hospitales, para las clínicas, para los centros de atención de los ancianos,
para los proyectos ahora como ese que se ha presentado de la vacunación. 13.000 millones de pesos destinados para estos planes de vacuna. Entonces, mientras el gobierno tenga recursos, nos beneficiamos todos, porque puede dar satisfacción a los atrasos sociales, a las deudas sociales acumuladas por toda nuestra historia. O sea, retribuyéndonos con buenos servicios públicos a los contribuyentes, a los que pagamos los impuestos. Lo que no debemos permitir de ninguna manera es que el gobierno utilice esos recursos que recauda de los impuestos que nosotros pagamos con nuestros tributos para dilapidarlo, para embolsillárselo unos cuantos, para sobrevaluar obras que luego generan acumulaciones obscenas de capitales, ¿verdad? Nada de eso es lo que se debe permitir, ni que nuestro presupuesto pues sea usufructuado por quienes no le corresponde, como es el caso, por ejemplo, de las parturientas haitianas que consumen un 15% del presupuesto nuestro de salud. Eso es algo inaceptable. Si las instituciones, los ONG, la ONU, la OEA, los Estados Unidos, quien quiera que sea, que desee que eso no sea así, pues que la financie y la paguen en su país. Entonces construyan sus hospitales en la frontera si es que quieren, y nosotros les suplimos hasta los médicos y lo pagan y ahí que paran, pero nosotros no podemos cargar con eso porque nuestro presupuesto es limitado. Nosotros tenemos cantidad de problemas y nuestros problemas no los viene a solucionar nadie. Tenemos que solucionarlos nosotros mismos, rascarnos con nuestras propias uñas, como lo hemos hecho desde siempre. Una nación soberana que ha luchado por garantizar su soberanía, por imponerla, defendiendo la uña y diente contra cualquier intento, todos los que han habido. Está en nuestra historia ahí, brillante, llena de héroes. Entonces, lo que no podemos permitir es eso, que los recursos que el gobierno recauda, que los recursos que nosotros los que pagamos impuestos, que le transferimos al Estado, los dilapiden, se los embolsillen, se hagan millonarios y ricos y tengan mansiones ahí en esas lomas cercanas a la capital, como sabemos de muchos de esos políticos que han pasado por la administración pública. Entonces, de eso no se trata, ni es aceptable. Y en esta coyuntura y en estas circunstancias, mucho menos en lo absoluto. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve con otros aspectos de economía y mercado.